Ya, listo. Ya muchachos, entonces hoy día vamos a hablar acerca de las leucemias. Bien, a diferencia de los linfomas, las leucemias generalmente se diagnostican por eh, coloración de Wright, ¿no? Pero con eso no quiere decir que también la anatomía patológica no puede ayudar, sí, sobre todo cuando se hace el análisis de la médula ósea, ¿no? Entonces, la médula ósea lo toman de la cresta ilíaca anterior y eso lo meten en formol y se lleva a patología. Entonces, una vez que llega a patología, lo que se hace es, se descalcifica, ¿no? Con el ácido nítrico. Aproximadamente unas 2 a 3 horas se mueve y después de ahí ya se procede a procesar. Entonces, de tal manera que lo que hace es que al tejido óseo lo reblandece y se muestra, ¿no? Y se puede cortar en sí, ¿no? Como si fuera cualquier tejido. Entonces, para el diagnóstico de leucemia, no solamente basta si bien es cierto, en su mayor parte lo determina el Wright, pero también requiere de la ayuda del informe anatomopatológico, ¿no? Y del correlato de ambos sale el diagnóstico de las leucemias, ¿no? Pero aparte de eso, habría que complementar con un estudio citogenético, ¿no? Entonces, porque eso es también el que ayuda a subclasificar a qué tipo de leucemia pertenece. Entonces acá, este es un libro de la WHO. La WHO es la OMS, ¿no? Entonces, que también ya muestra en sí las últimas clasificaciones, ¿no? De distintas patologías, ¿no? Entonces ahí la WHO, tanto para pulmón, para estómago, etcétera, ¿no? Entonces, y cada cierto tiempo se van renovando. Entonces acá lo que podemos ver es que es una leucemia mieloide crónica. Como ustedes saben, por teoría, han escuchado el famoso cromosoma de Filadelfia, ¿no? Entonces, eh, esta es una imagen de citogenética. Ahora, pero ustedes dirán, ¿cómo se muestra esto, no? ¿Cómo se, se analiza o se ve, ¿no? Ya, entonces vamos a comentarles más o menos en qué consiste esto. Ya, primero se saca sangre del brazo del paciente y eso se centrifuga y se selecciona los linfocitos, ¿no? O sobre todo de la capa blanca, ¿no? Y eso después se cultiva. Después de cultivar, se detiene a la división celular en metafase, ¿no? De tal manera que es en ese momento donde los cromosomas están como ustedes lo están viendo, ¿no? Y luego se hincha la célula con una solución hipotónica y después se hace el frotis, ¿no? Y se colorea con IEMS, ¿no? Y entonces se ordena, se toma foto y se ordena a los cromosomas. Entonces, esta imagen que ustedes están viendo no es una imagen del microscopio, sino es una imagen ya de la computadora, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho el microscopio es capturar en sí, claro, lógicamente es del microscopio que se toma la imagen, ¿no? Se captura en desorden y las fotos se ponen en la computadora y la computadora se encarga de ordenarlo, ¿no? Hay un software que se llama cariotipificador. Entonces, ese cariotipificador lo ordena así en forma secuencial de acuerdo al tamaño, de mayor a menor, ¿no? Pero si no se tiene ese cariotipificador, entonces el citogenetista tiene que organizar, hacer cortes, recortes, pegar, etcétera, ¿no? Y de ahí se hace el informe. Como ustedes habrán visto, esto es hasta cierto punto un poco tedioso. Y efectivamente, ¿no? Los informes de citogenética no lo realizan de un día para otro, sino demoran hasta 10 días, ¿no? Y el informe sale así con una foto como lo están observando, ¿no? Entonces acá nosotros lo que nos importa es en sí de que podemos observar que estamos en el cromosoma 9, ¿no? Lo ideal sería que ambos cromosomas se parezcan.
pero sin embargo en tamaño se parecerán un poco, ¿no? Aunque el cromosoma par es un poquito más grande, ¿no? Y el resto todos están igualitas. Y si vamos al 22 y el otro cromosoma, el 22 está un poquito menos. Entonces, acá lo que se puede sugerir es de que ha habido una translocación, ¿no? Es decir, de acá se ha ido hacia el 9, ¿no? Es decir, del 22 al 9. Entonces, pero esto requiere de cierta paciencia, cierta habilidad, ¿no? Porque no es tan fácil para determinar esa translocación. En cambio, para evitar esto, ya los modernos estudios de citogenética ya no hacen uso tanto del cariotipo clásico como estamos viendo, sino ya hacen uso de técnicas ya avanzadas, ¿no? Como es el FISH. El FISH es una hibridación in situ por inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, con eso ya se termina rápido, ¿no? No necesita estar tomando fotos, sino es el mismo software de la máquina que se encarga de detectar cuando hay trisomías, cuando hay translocaciones o delecciones, ¿no? Puesto que en lo que es leucemias, amerita en sí, ¿no? Porque, pero también hay que resaltar en sí que si bien es cierto la leucemia mieloide crónica se asocia al cromosoma de Filadelfia, pero no todas las leucemias mieloides crónicas son debidas a esa translocación, ¿no? Bien, esa es la manera de comentario, ¿no? Ahora, en la clase de ayer habíamos visto que existen algunas patologías que se pueden comportar de ambos, tanto como si fuese un linfoma y como si fuese una leucemia, ¿no? Entonces, en esta pantalla se les muestra en sí cuáles son esas patologías, ¿no? Que podemos estar hablando. Generalmente son las del tipo B, ¿no? Entonces, eh, y todas requieren en sí, como habrán visto, su subclasificación con translocaciones, ¿ve? Por ejemplo, vemos acá la leucemia linfoblástica tipo B, ¿no? Con translocación del NEVI22, ¿no? Entonces, es decir, hay un cromosoma de Filadelfia, por eso es lo que les decía, ¿no? El cromosoma de Filadelfia, si bien es cierto, se asocia a la leucemia mieloide crónica, pero no es específica, porque también puede asociarse a otros tipos de leucemia, como estamos viendo. Acá en la siguiente, por ejemplo, es la translocación 11, ¿no? En la siguiente del 12 y el 21 y así, ¿no? Y hay algunas incluso con hiperdiploidías, ¿no? O hipodiploidías, ¿no? Entonces, para complicar, se ven algunas otras también alteraciones o el descubrimiento de ciertos genes, porque no solamente pueden ser translocaciones, también pueden ser delecciones, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Entonces, la moderna clasificación de las leucemias ya no solamente se basa en la morfología, ¿no? Sino se basa en el estudio de la citogenética. Pero el problema está que si bien es cierto, la OMS propone esto, pero sin embargo, a nivel de Perú sobre todo, no existen muchos laboratorios de citogenética, ¿no? No existen, solamente son pocos, ¿no? Entonces, todavía, pero sin embargo el futuro es eso, ¿no? Bien. Hay otra clasificación antigua, pero que ha sido ya adaptada, ¿no? Es la clasificación de las leucemias mieloides agudas de la WHO del 2017, ¿no? En la cual podemos ver leucemia mieloide mínimamente diferenciada, el M0, la sin maduración M1, la con maduración M2, la mielomonocítica aguda M4, la monoblástica y monocítica, que es la M5A y la M5B, la leucemia eritroide pura y la leucemia megacarioblástica aguda M7, ¿no? Luego la leucemia basófila y la panmielosis aguda con mielofibrosis. Esta clasificación no lo hace el anatomopatólogo, esta clasificación lo usa el hematólogo, ¿no? Entonces, como les decía, la hematología es una especialidad médica que se caracteriza porque no solamente, a diferencia del anatomopatólogo, el anatomopatólogo solamente hace el diagnóstico, ¿no? En cambio, en el hematólogo no. Aparte de hacer el diagnóstico, también da el tratamiento, ¿no? Y el diagnóstico lo hace sobre todo usando técnicas propias de su especialidad, ¿no? Que son relativamente sencillas. Relativamente digo, porque también requiere técnicas especiales como son la citometría de flujo, ¿no? Entonces también se puede usar marcadores
de histoquímica, pero con la citometría de flujo. Y eso es lo que generalmente lo hace más el hematólogo. Entonces el hematólogo más trabaja con tejidos no fijados en formol, tejidos sanguíneos, ¿no? Entonces es la principal diferencia. Y lo otro es que da tratamiento, ¿no? Se diagnostica y él da ya tratamiento en sí ya, para la quimio, radio, etcétera, ¿no? Dependiendo en qué consiste. Bien, también lo mismo acá, pero acá ya hay con anormalidades genéticas recurrentes, de las más frecuentes en sí, ¿no? Entonces, como verán, se está metiendo de lleno en sí para la hematología y también para la anatomía patológica, la citogenética, ¿no? Entonces, pero todavía o sea, no requiere, o sea, no se hace de manera muy rutinaria. Pero acá también se puede clasificar a esas leucemias que les había comentado, que se puede hacer así por Wright. También se puede subclasificar por marcadores. Y acá es donde que se hace ya uso de la citometría de flujo, ¿no? Entonces, son los mismos así parecidos a la, a lo que se utiliza también en anatomía patológica, pero acá son algunos más específicos, ¿no? Entonces, y la técnica, como les decía, es con un aparato llamado citómetro de flujo, entonces en la cual se le echan los marcadores, por ahí tiñen a la sangre y por inmunofenotipicidad se detecta, ¿no? Y sale ya en la pantalla si es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, no es histopatología, acá es este tejido sanguíneo, corriente, ¿no? Entonces acá podemos ver que la mieloblástica son positivos para el CD11, CD3, CD15, CD33, CD117, ¿no? La mielomonocítica, lo mismo también, pero lo va a diferenciar así con el 32, 33 y el 14. Si ya estamos hablando de la eritroblástica, podríamos ver de que acá podemos encontrar a la espectrina, la glicoforina, y si hablamos de la promielocítica, al 11, 13, 15, 33, ¿no? A la monocítica se parece a la anterior, pero acá es el que se agrega el 14 y el HLA-DR. Y a la megacarioblástica ya son más específicos, ¿no? Son el CD34, 41, factor de von Willebrand, 42 y 61, ¿no? Entonces, a diferencia de la inmunohistoquímica, se utiliza solamente un reactivo, ¿no? Por lámina. Acá no, se le echa todo un cóctel en sí de reactivos y de acuerdo a lo que sale la positividad se subclasifica, ¿no? Bien. En cambio, en inmunohistoquímica, también cuando nos llega a nosotros la médula ósea, pudiésemos determinar en sí, ¿no? Como le decía, el diagnóstico no solamente es hematológico, sino también es anatomopatológico. Entonces, pero si bien es cierto, más lo hace el hematólogo, pero también en anatomía patológica se puede orientar, ¿no? A ver en sí a qué tipo es, de qué serie más o menos es, si es que no se cuenta con eh, con el de flujo, el que les comenté anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital no tenemos eso, entonces los hematólogos requieren de todas maneras que les ayudemos, ¿no? Porque nosotros así hacemos la inmunohistoquímica y de esa manera más o menos se puede llegar a un consenso, ¿no? Porque todavía el Hospital de Salud de Huancayo no tiene citómetro de flujo. Entonces, pero sí nosotros tenemos inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué usamos para la hematología? Usamos coloraciones especiales, tanto histoquímicas como inmunohistoquímicas. Recuerden en sí que la histoquímica simplemente son coloraciones especiales. En cambio, la inmunohistoquímica son marcadores basados en la reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, la histoquímica no, solamente son reacciones químicas nada más. Entonces, en hematología, lo que podemos usar es la mieloperoxidasa, que pueden detectar los blastos mieloides, el Sudán negro y esterasa específica también, ¿no? Las células de linaje monocítico son esterasas inespecíficas positivas. Los eritroblastos pueden usar también ser el PAS, ¿no? Entonces sí habrán escuchado cuando han hecho histología que el PAS es el ácido periódico Schiff, ¿no? Que puede servir y detectar la membrana basal. Entonces, pero aparte de los hongos también, ¿no? Pero en hematología detectan a los eritroblastos, a los linfoblastos, ¿no? Entonces, de esa manera
se puede más o menos hacer tratar de llegar al diagnóstico, ¿no? Ahora, si usamos inmunohistoquímica, las células precursoras van a ser positivas para el TDT. Las que son de origen mielomonocítico van a ser para CD13, CD33, CD117, ¿no? O CD34. Y las que son de origen megacarioblástico, CD41 y CD61. Y si es en sí el origen eritroblástico, como en la policitemia vera, ¿no? Entonces, acá van a ser la glicoforina. Y si nosotros queremos detectar en sí si es linfoblástico, pero si es B o es T, entonces se hace uso de los marcadores que estamos viendo, ¿no? Es decir, si es B, será CD19, CD20, CD22. Y si es T, será CD2, 3 y 5 y 7, ¿no? Entonces, en función a esto, se hace más o menos el diagnóstico. Bien. Pero también, no siempre se va a hay que tener en cuenta en sí que hay especialidades médicas que, que por motivos desconocidos, que sería cuestión de trabajo de investigación, no eligen la especialidad, ¿no? Una de ellas es hematología. Hay muy pocos hematólogos a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, si no hay una capital de departamento, entonces menos será pues en una capital de provincia, ¿no? O en un hospital tipo 1, tipo Satipo, la Merced, a pesar de que son hospitales que tienen las 4 especialidades básicas, pero sin embargo especialidades como nefrología, hematología, incluso anatomía patológica no hay, ¿no? Entonces, pero sí, y podemos tener un paciente en sí que está con esos problemas que habíamos explicado en la clase y anterior, ¿no? Problemas de glucostasis, problemas de viscosidad, de hiperviscosidad, eso, ¿no? Y si uno quiere confirmar, entonces, pero sí en esas capitales de provincia, cuando ya se hagan el internado, si es que de repente les toca, o cuando hagan serums, entonces les van a mostrar mínimo un mielograma, hasta un informe de hemograma automatizado. Lo que están viendo en la pantalla es un informe automatizado de hemograma, ¿no? Eso sí, ya hay casi en todas las capitales de provincia. Entonces, ¿qué podríamos ver? Lo que podemos estar observando es que el conteo de leucocitos está muy elevada, ¿ves? Demasiada en sí, ¿no? Si bien es cierto, los otros ligeramente a predominio de los neutrófilos, ¿no? Pero hay una linfopenia, porque lo normal de los linfocitos es de 20-40. Pero esto más o menos más va para los neutrófilos. Ahora, en el resto, bueno, hay una anemia leve, porque la hemoglobina es de 12.5, ¿no? Y bueno, el volumen corpuscular, mmm, bueno, también está un poquito alterado, ¿no? Entonces, pero sí, la serie blanca es lo que nos indica, ¿ves? Y esto se va muy elevado, se va a ver. Se va hacia como una U, no la sombra en sí, ¿no? Entonces, de esa manera nos puede más o menos a sugerir de que estamos ante una leucemia, pero no podemos decir si es linfoblástica, si es mieloide, porque eso solamente se hace con el frotis, ¿no? O sea, con el RAID, y requiere de experiencia en sí, ¿no? Entonces, lo único acá podemos decir que hay sospecha de leucemia, porque hay que también descartar la reacción leucemoide que ya habíamos comentado, ¿no? Pero en este caso, como está muy elevada el conteo de leucocitos, está por encima de 30.000, está por 60.000, entonces acá ya es leucemia, ¿no? Entonces ya, al menos con esto podemos referir al paciente y ya pues en las capitales de departamento de Lima, ahí será el diagnóstico. Porque también hay capitales de departamento que no existen patólogos, hematólogos, ¿ah? Ni aún ni patólogos. Por ejemplo, Huancavelica es una de ellas, ¿no? Que no hay hematólogo. Tumbes también, ¿no? Y así hay otras, ¿no? Entonces, pero al menos la idea es así que sepan reconocer, tengan ideas de cómo sospechar ante una leucemia. Acá, esta es una biopsia de médula ósea. Ya les expliqué cómo se obtenía, de qué manera se ve. Y también ya en histología habíamos visto que tenía que haber una relación entre los elementos formes y la edad del paciente, ¿no? Si los elementos, y habíamos dicho que, si se recuerdan por histología, si un paciente tiene, por ejemplo, 60 años, entonces aproximadamente 30%, 40% serán elementos formes y 60% será
grasa, ¿no? Pero sin embargo, acá que estamos observando, acá vemos que ya no hay casi ni grasa, son todos elementos formes, es una muy hipercelular celular la biopsia de médula ósea. ¿Y por qué decimos que es médula ósea? Por acá, pues este es el hueso, ¿no? Tanto todo lo rosadito. Y el resto sí se hacen los elementos formes. Pero prácticamente muy hipercelular, ¿no? Entonces, lo único que con esta vista no podemos decir que es leucemia linfocítica aguda, ¿no? Entonces, si por A o B les pongo en el examen esto, puede ser leucemia mieloide, puede ser leucemia linfocítica, ¿no? O simplemente puede ser leucemia. Lo único que estamos viendo es que es muy hipercelularidad, muy hipercelular, ¿no? Entonces, no podemos aventurarnos a decir tal como está en la diapositiva. Si bien es cierto, en la diapositiva dice eso, porque se correlaciona ya cuando es en mayor aumento y otros detalles, etc., ¿no? Bien, entonces, lo único se dice leucemia por médula, por biopsia de médula. Esta sí es, en cambio, una coloración de Wright, ¿no? Entonces acá, lo que hay que determinar, los blastos son los que van a determinar si es leucemia. Entonces hay eritroblastos, hay linfoblastos, hay mieloblastos, ¿no? Y dependiendo de eso será si es leucemia linfoblástica, leucemia mieloide, etcétera, ¿no? Pero entonces, por lo tanto, hay que reconocer cómo son los blastos. Los blastos, para comenzar, son grandes, son demasiado grandes, ¿no? 3 a 4 veces un eritrocito, ¿no? ¿Ves? Otra cosa que también caracteriza a los blastos es la presencia de nucleolos, como estamos observando acá, ¿ves? Casi todas tienen uno, dos nucleolos, ¿no? Y ya de detalles ya más finos, podemos decir si es de origen mieloide o si es de origen linfoide. Generalmente lo que orienta es cuando el citoplasma es muy escaso, entonces es probablemente sea de origen linfoide, ¿no? O sea, es decir, que sea un linfoblasto. En cambio, si ya comienzan a aparecer gránulos, entonces probablemente sea de un mieloide. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces requiere ciertas técnicas de histoquímica para diferenciar si es mieloide o linfoide, ¿no? Lo único cierto es que acá hay blastos. Ahora no se puede determinar mieloide o linfoide. Entonces, como acá mismo dice, acá ya tendríamos que hacer técnicas especiales. Por histoquímica hay también la mieloperoxidasa. Por inmunohistoquímica también hay mieloperoxidasa, ¿no? Entonces es el que va a determinar. Y si por inmunohistoquímica la TDT, si es positivo la TDT, entonces linfoide, ¿no? Ya, bien. Acá vemos lo mismo. Pero en este caso ya los linfocitos son ya maduros, pero están aumentados en número, ¿no? Entonces, y acá ya no es una leucemia y hay uno que otro blasto. Por acá estamos ahí viendo. La clave son grandes con nucleolo. ¿Ves? Entonces hay uno que otro blasto. Pero son pocos, en su mayoría no tienen nucleolo. Entonces acá ya es maduro, ¿no? Entonces, pero es de origen linfoide. ¿Por qué se dice que es de origen linfoide? Porque hay poco citoplasma, ¿no? Pero también recuerden, otra vez vuelvo a recalcar, que la serie mieloide también al inicio sí tiene poco citoplasma y recién cuando va madurando ya comienza a tener más citoplasma. En la serie mieloide lo que ayuda son los gránulos, otra vez lo que digo, ¿no? Bien, entonces acá con este Wright nos pueden hacer sugerir de que probablemente sea de tipo linfoide crónico, ¿no? Eh, y lógicamente ya con citometría de flujo en la sangre periférica, cuando se detecta CD23 y CD5, ya se confirma, ¿no? Por eso es importantísimo en hematología la citometría de flujo. Pero si no lo hay, al menos con la inmunistoquímica ya va a ayudar en algo, ¿no? Entonces acá podemos ver también un mieloblastos. En los mieloblastos existen lo que están señalados unas líneas. Esos son los famosos bastones de Auer. Y acá vemos también los nucleolos, ¿ven? Ahí ves, todas estas son células grandotas que tienen sus nucleolos, ¿no? Pero no todos también tienen ¿cómo se llama? En este caso, por ejemplo, no es linfoide, perdón, estos son los mieloblastos, ¿no? Entonces tienen nucleolo, pero
lo que le va a diferenciar es que los mieloblastos tienen los bastones de Auer. En cambio, los linfoblastos no lo tienen, ¿no? Eso va a ayudar en sí, ¿no? Entonces, y de esa manera los hematólogos se orientan y también en el citoplasma, aparte de que está un poquito más abundante, comienzan a aparecer gránulos ya diminutos, ¿no? Entonces eso también orienta de origen mieloide, ¿no? En las cámaras anteriores hemos visto el origen linfoide. Y acá ya pues casi hace más evidente, ¿ves? Acá están los gránulos, ¿ya ves? Y ahí están sus bastones de Auer y con sus gránulos. Entonces ya es muy evidente. Acá están los mismos bastones de Auer y los gránulos que comienzan, y los nucleolos es para decir que es mieloblasto, y el tamaño agrandado, ¿no? Entonces, de esa manera se diagnostica que estamos ante una leucemia de origen mieloide. Entonces, eso es en el anterior, son imágenes teñidas por Wright, ¿no? Ahora vamos desde acá, ¿no? Wright. Ahora acá, esto ya es histopatología, ¿no? Acá es una médula ósea. Entonces, como hemos visto, acá lo que importa es la hipercelularidad, ¿no? Prácticamente no hay tejido adiposo, ¿no? Está muy homogéneo, ¿no? Entonces acá es una leucemia mieloide. Entonces, eh, ya se sospechar por histología es un poco más difícil que por Wright, ¿no? Entonces, lo que más o menos puede orientar es que disminuyen los megacariocitos, ¿no? Entonces, eh, pero para confirmar, se hace que la inmunistoquímica. Por H nomás, solamente se puede decir leucemia. Pero no podemos decir si es mieloide, si es linfoide. No, solamente leucemia, porque la hipercelularidad muy marcada y por la escasez de megacariocitos, ¿no? Pero la inmunistoquímica nos va a decir si es mieloide o linfoide. ¿Y por qué es la diferenciación? Porque el tratamiento también es diferente, ¿no? Por eso es, ¿no? Esta es otra imagen de Wright, ¿no? En la cual ya la serie, ya no hay linfoblastos, ¿no? Los ya son de tipo inmaduro, no sé, tipo ya más maduros, ¿no? Venas mieloides, ¿no? Entonces ya es consistente con una leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces, cuando hay blastos es agudo, cuando no hay blastos, pero es atípico en sí las células mieloides, entonces se llama que es crónica, ¿no? Entonces se ve eso, ¿no? Ya, entonces, pero aún así, la leucemia mieloide crónica se puede todavía confundir, incluso es de diagnóstico un poco más difícil, ¿no? Porque también en un hemograma normal podemos ver alguna tipia leve, ¿no? Como estas, ¿no? ¿No? Pero si uno quiere ya, esta sí no, ¿no? Acá ya es ya muy marcada ¿no? Pero esta sí puede ser como un metamielocito, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero sí ya la fosfatasa alcalina leucocitaria. Es una coloración de histoquímica, ¿no? Entonces, cuando es muy marcada, será una reacción leucemoide, pero si es baja la tinción, será leucemia mieloide crónica, ¿no? Entonces acá hay que diferenciar eso entre la reacción leucemoide, ¿no? Porque también en la reacción leucemoide se presenta esto, ¿no? Esto es así, esta serie mieloide atípica, ¿no? Anormal. Pero eso solamente puede ser por una sepsis o por una infección o por un absceso, ¿no? Entonces, el diagnóstico se hace un poquito difícil, ¿no? Pero con esas técnicas auxiliares se hace diferencia entre una reacción leucemoide y una mieloide crónica. Acá vemos de una mieloide crónica. Entonces, lo que va a aumentar son los basófilos y eosinófilos. Recuerden así que en el hemograma normal los eosinófilos solamente llegan hasta 5%, pero si los eosinófilos aumentan más de eso, y los basófilos también están en 1%, pero si aumentan más de este valor, ¿no? Y además también hay muchos metamielocitos, como acá, ¿no? Entonces, orienta para una mieloide crónica, ¿no? Acá dice, a diferencia de la leucemia mieloide aguda, no hay muchos blastos en la leucemia mieloide crónica. Son pocas, ¿no? Acá creo que hay. Esta parece ser una, ¿no? Pero estas no. ¿No? Entonces,
De esa manera más o menos se diagnostica y se diferencia de las 4 principales, ¿no? Si es linfoide, si es mieloide, y si es linfoide, si es linfoblástica, o si es linfoide crónica, o si es mieloide aguda o mieloide crónica, que es lo principal, ¿no? Porque son las 4 que explican la mayoría de las leucemias. Bien, entonces se han visto en sí las distintas técnicas, las clasificaciones últimas que se están dando y cómo más o menos se hace el estudio hematológico, ¿no? Para poder llegar al respectivo tratamiento, que es el objetivo en sí del diagnóstico, ¿no? Y también están viendo en sí que se requiere de la colaboración entre hematología y anatomía patológica, ¿no? Por hematología, porque el hematólogo ha sido capacitado en las lecturas con Wright, y en la anatomía patológica porque se puede hacer varias coloraciones de inmunistoquímica en las biopsias de médula ósea, ¿no? Bien, muchachos, entonces hasta acá es la práctica de hoy día. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante?